Es un placer recibir al doctor Ramiro Rivera, él es analista político y ex vicepresidente del Congreso Nacional, para hacer pasar una revisión sobre esta gira del presidente Daniel Noboa por Europa. Doctor, como siempre es un placer. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia vamos a revisar qué significa para el Ecuador, para las inversiones, para la imagen. Escuchábamos en una de las notas pasadas que ha mejorado mucho la imagen internacional del país. En ese sentido, ¿es positivo esta gira, este viaje por parte del presidente Noboa por Europa? Bueno, la política internacional en un mundo contemporáneo no está solamente en manos de los embajadores o agregados comerciales o de la Cancillería. La relación internacional muchas veces es interpersonal y no hay jefe de Estado que no viaje, que no visite, que no haga contactos y que no venda la imagen de su país. Ecuador en el mundo es muy poco. Cuando usted está en Europa, generalmente la gente ni siquiera identifica en dónde está ubicado el Ecuador. Muchos creen que está ubicado en algún paraje, claro, de África. Y claro, nuestra historia ha sido una historia de inestabilidad, de convulsión. A los países pobres se los conoce por una inundación, por un terremoto o porque erupcionó un volcán, o porque a alguien se le ocurrió organizar un estallido social porque quiere construir el comunismo indoamericano. Entonces, el hecho de que el Ecuador haya pasado por una muerte cruzada, que en paz hayamos tenido un joven presidente, que ese presidente tenga un liderazgo que acaba de triunfar en una consulta popular con un amplísimo margen, que tiene enormes problemas de inseguridad, de narcotráfico, de crimen organizado, de déficit fiscal, de energía, porque somos un país frágil, porque no hemos tenido inversión. La inversión del Ecuador es menos de la tercera parte del 1% del Producto Interno Bruto. A veces no hemos llegado ni siquiera a 400 millones de dólares al año, mientras usted tiene Colombia o Perú que recibe inversiones de 15 a 30 mil millones. ¿Por qué? Porque tenemos un ordenamiento jurídico constitucional no amigable para la inversión. Es decir, que ahuyenta los inversionistas. Que ahuyenta la inversión. Entonces, me parece indispensable la presencia directa del presidente. A veces observo que algunas élites cuestionan y me pregunto y digo, como que hay una mentalidad todavía aldeana, de parroquia, de que no debe criticar salir a un presidente porque sale. Un presidente tiene que salir. Tiene que hacer contactos. En este caso, tiene que hacer contactos humanos con sus congéneres, que son los migrantes. Ha hecho contactos con el jefe de Estado italiano, que es la máxima autoridad. Iguales contactos en Francia. Ha ido con el ministro de Economía, ha ido con la canciller. Y hay que vender la idea de que el Ecuador está abierto a la inversión extranjera. Doctor. El otro problema es si la inversión extranjera va a haber atractivos en el Ecuador cuando acaba de negarse el arbitraje internacional. Y le quiero decir algo para que la opinión pública descubra el doble estándar y la hipocresía de la política ecuatoriana. El señor Correa hizo campaña en contra del arbitraje internacional, argumentando que se violaba, se vulneraba y se ultrajaba la famosa soberanía nacional. ¿Sabían los ecuatorianos que en todos los préstamos que hizo el señor Correa con la China Popular, al 8% de interés, con garantía de petróleo, con empresas preadjudicadas, con sobreprecios y corrupción, se reconoce el arbitraje internacional en la Corte Internacional de Londres? Probablemente no saben los ecuatorianos, porque el señor Correa declaró todos esos contratos secretos y confidenciales. En ese momento sí se podía tener arbitraje internacional. No se podía. Entonces, ¿cómo se logró? Porque le dio la gana. Porque le importaba un bledo lo que diga la Constitución. Porque era un régimen autoritario, atrabiliario, abusivo, prepotente, soberbio. Él hizo
lo que ahora dijo que no hay que hacer. Doctor, eso es doble moral. Regresemos a la gira del presidente Noboa. Los objetivos serán claros: relaciones exteriores de Ecuador en materia de inversión, comercio y diplomacia. ¿Se han cumplido esos objetivos? Yo creo que sí. No son procesos que de la noche a la mañana se puedan concretar. Para eso están los agregados y los agregados comerciales y los diplomáticos, para que den continuidad. Lo importante es la presencia de un líder nacional para que le diga: aquí hay un país abierto, aquí hay posibilidades de inversión, aquí hay posibilidades, lo ha dicho a las Naciones Unidas, de cooperación en el sector agrícola, en desarrollo integral, en producción con valor agregado, porque el potencial que tiene el Ecuador para exportar no solamente a la China popular, sino a la Unión Europea es inmensamente grande, porque somos un país muy rico. Tenemos chance de inversión legal, sana y amigable con la minería, pero a la minería legal, no la minería ilegal que destroza la Amazonía, que le ha hecho un peor daño que le ha hecho el petróleo en Yasuní, y que los líderes ambientales no lo ven, al menos porque algunos de ellos tienen vínculos con la minería ilegal. ¿Usted le ha escuchado una sola palabra al señor Issa condenando a la minería ilegal? En silencio, no dice absolutamente nada. La minería ilegal es la que le hace daño al Ecuador. Entonces usted necesita inversión en minería, necesita inversión en generación hidroeléctrica o termoeléctrica. Y son procesos que duran meses y años y hay que darles continuidad. De tal manera que un presidente que lidere un viaje de esos es bienvenido, es saludable para un país, porque es el máximo líder quien está vendiendo a las bondades, la predisposición de un país para recibir inversión extranjera, porque somos un país pobre. Nosotros por sí solos no estamos en condiciones de avanzar en proyectos de gran envergadura. Y hemos necesitado recursos para poder enfrentar la crisis energética, para enfrentar la guerra contra el terrorismo y en ese sentido el aumento del 15% del IVA. Revisamos una nota antes de esta entrevista de la popularidad del presidente de la República. Fue entregada por la empresa Comunicaliza. Y a pesar de toda esta coyuntura y de estas decisiones duras que se tomaron, pues la aceptación del presidente de la República está sobre el 60%. ¿Qué opina usted? ¿Cómo va esta imagen del presidente y sobre todo también con esta gira de Europa? Generalmente se suele decir que en los actos plebiscitarios o refrendarios, la gente, más que preocuparse por el contenido de las preguntas, califica o evalúa o castiga o premia a quien lo propone. ¿Es un espaldarazo para el gobierno, sí o no? Evidentemente. Fíjese usted que en la primera pregunta relativa a que si los ecuatorianos están de acuerdo con la intervención de los militares para que den la complementariedad con la Policía Nacional, la votación llega casi al 73%, que es más de lo que el señor Correa recibió en la consulta plebiscitaria del 2007, cuando le enamoró a los ecuatorianos con el cuento de la constituyente y de la refundación del Ecuador. Y todas las preguntas de las 9 que triunfaron tienen porcentajes superiores, altamente superiores a la votación que sacó el señor Correa en la consulta popular del 2011, cuando metió las manos, las garras a la justicia, cuando a pretexto de los toritos o de la pelea de gallos o de los casinos manipuló la justicia, la degradó, y él es el responsable de haber incorporado las medidas cautelares a la prisión preventiva, que luego se degeneró, se prostituyó en las concesiones de habeas corpus, habeas data o libertades anticipadas, lo que hemos sufrido por últimamente parte por esto, ¿no?, de los jueces corruptos y dañados. Ve positiva, entonces los objetivos se han cumplido. Es bueno que un jefe de Estado viaje. Todos han viajado, con una diferencia: que durante el señor Correa el avión presidencial lo utilizaba el presidente de la Asamblea para pasearse con su familia en Miami,
la señorita González para hacer viajes extraños y muchos viajes de los aviones presidenciales sin pasajeros, sin decir qué llevaban. Eso es lo que hay que condenar. Que un presidente viaje con su comitiva a establecer vínculos, a vender la imagen de un país, siempre será positivo. El que se opone a eso o tiene una mentalidad bien chiquita o un cerebro diminuto o tiene una visión de aldea. Doctor. Cuando nuestro mundo es cada vez un mundo interrelacionado, tenemos un tipo de globalización donde usted con un celular puede conectarse con cualquier presidente. Abrirnos al mundo. Doctor Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hemos conversado con el doctor Ramiro Rivera, analista político y ex vicepresidente del Congreso Nacional. Gracias. Buenos días. Gracias.